Nunca imaginé que la tormenta más oscura surgiría de mi propia alma. Hola, me llamo Laura, tengo 42 años, y esta es la historia de la noche en que mi mundo comenzó a desmoronarse entre relámpagos y secretos que creía enterrados. Todo empezó en la antigua casa familiar que heredé en un pequeño pueblo junto al embalse de El Atazar, un lugar que para mí siempre fue un refugio, hasta que aquella tormenta cambió todo. Esa noche, el viento aullaba entre las rendijas de las ventanas, trayendo un frío cortante que hacía temblar los cristales. Yo estaba sentada, inmóvil, en mi viejo sillón de cuero desgastado, mirando hacia el oscuro espejo del agua que se extendía más allá de la terraza. El resplandor fugaz de un relámpago iluminó la fachada de la casa por un instante, y en ese instante vi una figura bajo el porche, empapada y misteriosa. Suspiré su nombre con voz apenas audible, Elías. Pero el silencio de la tormenta fue la única respuesta, como si el viento se burlara de mi vulnerabilidad. Me levanté con esfuerzo, las piernas temblorosas como si el miedo y una emoción indefinida se disputaran mi voluntad. El corazón me latía con fuerza mientras abría la puerta y un golpe de aire frío y gotas heladas entraba conmigo. Allí estaba él, con el jersey empapado y el cabello pegado a la frente, sus ojos oscuros reflejaban una verdad que me negaba a aceptar. No deberías estar aquí sola, dijo con voz baja, casi ahogada por el ruido del viento. Este lugar no es seguro para ti. Me quedé paralizada, con un nudo en la garganta. ¿Segura? ¿Crees que estoy segura?, respondí con una risa seca, intentando ocultar el caos que sentía por dentro. Vine aquí a esconderme, no a enfrentarme a fantasmas. Él dio un paso adelante, sus hombros anchos me parecían un muro que me protegía y a la vez me encadenaba. ¿Crees que esto puede durar para siempre? Lo que sentimos no desaparece por mucho que lo ignores. Sentí sus palabras como un golpe, un impacto que me dejó aturdida. Otro relámpago iluminó su rostro, revelando unos ojos azul profundo llenos de determinación y dolor silencioso. Quise apartar la mirada, cerrar la puerta y escapar de ese presente que se volvía insoportable. Pero mi cuerpo no respondió. Me quedé allí, atrapada en medio de la tormenta que azotaba no solo fuera, sino también dentro de mí. Elías, no entiendes lo que dices, susurré, temblando. Él se acercó más, sin apartar sus ojos de los míos. He esperado demasiado tiempo, Laura. Esperando que me veas como soy, no solo como el hijo de quien tú conociste. En ese instante, un viento fuerte cerró la puerta tras de mí con un estruendo que resonó en toda la casa. Me estremecí, pero el mirar de Elías seguía firme, y en ese momento comprendí que entre nosotros se había abierto una brecha profunda, no solo aquella noche, sino mucho antes. No había forma de ocultar más la verdad. Entra, no vas a coger frío, dije, rompiendo el silencio pesado. Pero al cruzar el umbral, supe que había atravesado un portal hacia un mundo del que quizás nunca podría salir. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con furia y susurraba secretos que mi memoria no podía acallar. Yo me senté en la cocina, abrazando una taza de té frío, mientras la luz tenue de la lámpara dibujaba sombras cansadas en mi rostro, reflejo del agotamiento que me había dejado la soledad y el tiempo. Un crujido leve en la puerta me hizo estremecer. Elías entró, con el cabello aún goteando y la ropa empapada. ¿Tú tampoco puedes dormir?, pregunté, tratando de controlar el temblor en mi voz. Él encogió los hombros. Difícil descansar con este aguacero, ¿y tú? Otra noche sin dormir, respondí, dejando que el silencio se instalara entre nosotros, pesado y denso, como la tormenta que nos rodeaba. Me parecía que algunas noches no era la lluvia lo que impedía el sueño, sino el peso de lo que evitábamos nombrar. Despierta, dije en voz baja, y esas palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles como un cristal a punto de romperse. Elías no respondió de inmediato, solo se sentó frente a mí, con la mirada fija en mi rostro, buscando descifrar los secretos que yo escondía. ¿Siempre eres así?, preguntó de repente con voz suave pero desafiante, guardando todo dentro, sin decir lo que realmente sientes. La pregunta me golpeó como un rayo inesperado. Mis ojos se abrieron de par en par, como si él hubiera tocado aquello que llevaba años ocultando. No sé a qué te refieres, mentí, aunque una leve vibración en mi voz me traicionó. Creo que sí, afirmó Elías con firmeza, su mirada tan profunda y serena como el embalse que veíamos desde la ventana. ¿Pretendes que todo está bien?,
que todo está en orden. Pero nadie puede estar tan solo y sentirse bien. Sus palabras atravesaron el delicado muro que había construido con esfuerzo. Respiré hondo intentando mantener la compostura, pero su presencia me desarmaba. Hay cosas que es mejor no decir en voz alta, murmuré. Hay cosas que no necesitas entender. Elías se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. Su voz se suavizó, pero su intención era clara. ¿Y si no las dices? ¿Cómo sigues viviendo? ¿Cómo soportas todo eso sin romperte? Esas palabras me arrastraron hacia recuerdos que había intentado olvidar. Fui una mujer llena de sueños, de historias y ambiciones que ansiaba compartir con el mundo. Pero Iván, el hombre al que entregué mi corazón solo para que me lo rompiera, me hizo creer que escribir era una tontería, un pasatiempo inútil. Su mirada fría desechaba todo lo que encendía mi espíritu. Guardé entonces mis anhelos en lo más profundo, convirtiéndome en la esposa perfecta según sus estándares. Intenté salvar el matrimonio, pero cuando se fue, me quedé con los restos de lo que fue mi vida. Sin embargo, la mirada de Elías seguía clavada en mí, implacable, obligándome a enfrentar el presente. No sabes por lo que he pasado, susurré, y mi voz se quebró bajo el peso de un dolor que no podía nombrar. No entenderías, Elías. Quizás no, respondió él suave y cortante a la vez, pero sé lo que es sentirse abandonado, rechazado, olvidado. Eso no desaparece. Solo crece hasta consumirlo todo. Sus palabras me golpearon como una ola, amenazando con desbordarme. Vi reflejada en su mirada la ausencia de una madre y la sombra de un padre. Pero más que nada, sentí una punzada de anhelo por comprensión, por conexión, algo que no estaba segura de tener la fuerza o el derecho a buscar. Elías, todos llevamos nuestra carga, dije, aunque mis palabras sonaban vacías, insuficientes para crear la distancia que necesitaba. ¿Y tú?, preguntó con voz firme, sin apartar la mirada. ¿Vives, Laura, o solo sobrevives como yo? Esa pregunta me dejó sin aliento. No tenía respuesta, porque en el fondo sabía que tenía razón. No estaba viviendo. Solo existía, aferrándome a los fragmentos de una vida que se había escapado hacía mucho. Elías, con sus ojos intensos y su voz pausada, me obligaba a mirar de frente todo lo que había enterrado. Afuera, la lluvia aumentaba su ritmo, golpeando con fuerza las ventanas, como el latido de un corazón desbocado. Sentí que estaba al borde de una tormenta que amenazaba con devorarme por completo, y sin embargo no sabía si quería seguir luchando. La lluvia seguía su ritmo implacable, fría e inflexible. En la distancia, un trueno retumbaba como una advertencia que prefería ignorar. Me quedé sola en la penumbra del salón, la luz suave de una lámpara de mesa proyectaba sombras cansadas en mi rostro. Aquella noche, la casa junto al embalse parecía más opresiva que nunca, como si las paredes mismas me apretaran el pecho con un peso que ningún aire podía aliviar. La tormenta seguía desatada fuera de la casa, pero dentro el silencio era aún más pesado, como si la presión de todo lo que no se decía fuera a rompernos en cualquier momento. Elías entró en la sala con pasos lentos, la ropa empapada adherida a su cuerpo, y sin mostrar ningún signo de incomodidad. Su mirada se clavó en mí con una intensidad que me hizo sentir expuesta, como si leyera cada pensamiento escondido en mi mente. Deberías evitar salir en estas noches, dije al fin, mi voz temblorosa apenas rompiendo la quietud. Pero él me respondió con un desafío en su tono, ¿y tú, por qué estás aquí, en medio de esta tormenta? Su pregunta me sorprendió porque llevaba años acostumbrada a ocultar mis razones, a fingir que todo estaba bien, pero aquella noche parecía que nada podía quedar oculto. Sentí como el peso de su mirada atravesaba mi armadura. No sé de qué hablas, respondí, intentando mantener la calma, aunque sabía que él veía más allá de mis palabras. Sabes exactamente a qué me refiero, insistió, dando un paso hacia mí. Su presencia era tan poderosa como el viento que azotaba las ventanas, un torbellino que desarmaba todas mis defensas. Deja de fingir, Laura, dijo, con voz baja pero firme. Sabes que te estás engañando a ti misma. No puedes seguir así, negando lo que sientes. Su cercanía me hacía temblar, no solo por el frío, sino por la verdad cruda que se desprendía de sus palabras. Por un instante, deseé que todo fuera mentira, que pudiera cerrar los ojos y despertar en un mundo donde el dolor no existiera.
pero no era así. Elías estaba allí para recordarme lo que tanto había intentado olvidar. ¿Por qué estás aquí, realmente?, preguntó, y en su mirada vi una mezcla de preocupación y desafío, como si no solo quisiera saber la respuesta, sino que necesitara que fuera sincera. Me quedé callada, sintiendo como una mezcla de miedo y deseo me invadía. Había llegado hasta ese punto en el que ya no podía seguir huyendo, pero tampoco sabía si estaba lista para enfrentar lo que me esperaba. No puedo seguir escondiéndome, confesé al fin, con la voz rota. Pero tampoco sé cómo salir de esta oscuridad. Él asintió lentamente, como comprendiendo el peso de mis palabras. No estás sola, Laura, dijo suavemente, y por un instante vi en sus ojos una luz de esperanza, una promesa silenciosa de que, quizás, juntos podríamos encontrar una salida. Pero el sonido del viento rompiendo las ventanas y el golpeteo constante de la lluvia nos recordaban que la tormenta no solo estaba afuera, sino dentro de nosotros. Y mientras Elías se sentaba frente a mí, sus ojos fijos en los míos, supe que aquella noche sería el inicio de una batalla mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. La casa crujía bajo la fuerza del temporal, y yo me aferraba a la taza de té como si fuera un ancla, mientras mi mente navegaba entre recuerdos dolorosos y un presente que parecía desmoronarse a cada instante. Elías movió una silla y se sentó sin decir palabra, su presencia llenando el espacio con una tensión que me hacía sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. ¿Siempre ha sido así?, preguntó de nuevo, más suave esta vez. ¿Guardando todo dentro, sin compartir lo que realmente sientes? La pregunta me golpeó con fuerza, como un rayo en medio de la tormenta. Me hizo darme cuenta de cuánto tiempo llevaba encerrando mis emociones, fingiendo que todo estaba bien cuando en realidad me estaba deshaciendo por dentro. No sé cómo ser de otra manera, admití, casi en un susurro. He aprendido a sobrevivir así. Elías me miró con una mezcla de tristeza y comprensión, y por primera vez sentí que no me juzgaba, sino que entendía mi lucha. Pero no tienes que hacerlo sola, dijo, tomando mi mano con suavidad. Esa simple acción fue como un bálsamo en medio del caos. Por un momento, el mundo exterior desapareció, y solo existíamos nosotros, dos almas heridas tratando de encontrar un camino entre la oscuridad y la tormenta. Sin embargo, sabía que esa noche no sería fácil, que el pasado y sus fantasmas aún estaban muy presentes, y que cada palabra, cada mirada, abriría heridas que creía cicatrizadas. Pero también sabía que era el momento de enfrentar todo, porque huir ya no era una opción. Mientras la lluvia seguía golpeando con furia, y el viento aullaba entre las paredes, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, alguien veía realmente quién era, con todas mis sombras y luces. Y aunque el miedo seguía allí, un pequeño destello de esperanza comenzó a encenderse en mi pecho, prometiendo que, quizás, la tormenta podría pasar. La atmósfera en la vieja casa de El Atazar se volvió aún más densa, como si cada palabra que pronunciábamos fuera un eco que rebotaba contra las paredes, amplificando nuestros miedos y deseos ocultos. Elías permanecía sentado frente a mí, sus ojos azules fijos en los míos, como intentando desentrañar el laberinto de secretos que había construido a lo largo de los años. Sentí una oleada de vulnerabilidad recorrer mi cuerpo, pero también una extraña necesidad de ser sincera, de dejar caer las máscaras que había mantenido hasta entonces. Todo empezó cuando creí que podía confiar en Iván, comencé, mi voz temblorosa por la emoción contenida. Pensé que nuestra historia tenía futuro, que juntos podríamos construir algo sólido. Pero él nunca creyó en mis sueños, en mi pasión por escribir. Me hizo sentir pequeña, insignificante. Recordé esas noches en las que me sentaba frente al ordenador, con el corazón lleno de palabras que querían salir, y la voz de Iván resonando en mi cabeza diciéndome que era una pérdida de tiempo. Me dijo que la escritura era solo una tontería, un capricho inútil, susurré, apretando la taza de té como si fuera la única ancla que me mantenía a flote. Y poco a poco, fui apagando esa parte de mí. Me convertí en la esposa perfecta según sus reglas, pero no era yo. Elías asintió lentamente, como comprendiendo no solo lo que escuchaba, sino lo que no decía. Su mirada mostraba una mezcla de empatía y tristeza, y sentí que por fin alguien reconocía el dolor que había llevado oculto durante tanto tiempo. No fue solo Iván, continué, cuando se fue, pensé que todo terminaría, que podría empezar de nuevo. Pero la soledad me alcanzó de una forma que no esperaba. El silencio que siguió fue pesado,
lleno de palabras no pronunciadas y emociones a flor de piel. El viento golpeaba con más fuerza las ventanas, como si la tormenta exterior reflejara la que se desataba dentro de mí. Elías apretó mi mano con suavidad, una señal de apoyo que me hizo sentir menos sola en aquella batalla interna. ¿Y qué pasó con esa parte de ti que querías compartir con el mundo?, preguntó con voz baja, casi temblorosa. Me quedé mirando el reflejo de la luz en la taza de té, buscando las fuerzas para responder. Se fue apagando, igual que yo. Me conformé con sobrevivir, con pasar los días sin luchar por nada, confesé, sintiendo como una lágrima resbalaba por mi mejilla. Pero contigo siento que esa chispa podría volver a encenderse. Elías sonrió con tristeza, pero en sus ojos brillaba una determinación que me dio un pequeño rayo de esperanza. No tienes que hacerlo sola, Laura. No tienes que seguir ocultando lo que sientes. Sus palabras me envolvieron como un cálido refugio en medio del frío y la tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien creía en mí, en la mujer que aún estaba enterrada bajo los escombros de mi pasado. Sin embargo, a pesar de esa conexión, una sombra se asomaba en mi mente. ¿Podría realmente confiar en Elías? Su presencia era reconfortante, pero también despertaba miedos que creía superados. ¿Qué pasaría si abrir esa puerta significaba perderme aún más? ¿Si la tormenta que traía consigo era más intensa de lo que podía soportar? Levanté la mirada para encontrar sus ojos, buscando respuestas que no estaban en palabras. ¿Crees que podré salir de esta oscuridad?, pregunté con un hilo de voz, temiendo la respuesta. Elías me miró con una mezcla de ternura y firmeza. No será fácil, pero juntos podemos encontrar la luz, afirmó, y en ese momento sentí que mi corazón latía con una fuerza renovada, dispuesto a enfrentar lo que fuera por recuperar la vida que había perdido. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de aquella casa, entre las sombras y las lágrimas, algo comenzaba a cambiar. Una promesa silenciosa de que, aunque el camino fuera difícil, no estaría sola para recorrerlo. Y mientras la lluvia tamborileaba incansable contra los cristales, yo me aferraba a esa esperanza, dispuesta a enfrentar la tormenta que aún estaba por venir. El reloj en la pared marcaba las horas con un tic-tac constante, pero para mí, el tiempo parecía haberse detenido en aquel instante. La tormenta afuera seguía arreciando, y el frío se colaba por cada rincón de la antigua casa en el Atazar, pero dentro, una tensión nueva llenaba el aire, una mezcla de miedo, deseo y secretos que parecían querer salir a la luz a la vez. Elías permanecía sentado frente a mí, su mirada fija y penetrante, como si quisiera leer cada rincón oculto de mi alma. Podía ver la humedad en su cabello oscuro, las gotas que resbalaban por su frente, y la forma en que su jersey pegado al cuerpo resaltaba sus músculos tensos. Había algo en su presencia que me hacía sentir vulnerable y a la vez extrañamente protegida. Laura, comenzó, su voz baja y cargada de emoción, sé que has estado huyendo mucho tiempo, pero esta noche no puedes escapar. Sus palabras eran un reto y una súplica al mismo tiempo. Yo sentí como mis manos temblaban mientras me incorporaba lentamente del sillón, el roce de mi vestido de seda verde oscuro rozando mis piernas, y el frío del suelo de madera calando en mis pies descalzos. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, donde las ráfagas de viento arrancaban las ramas de los árboles y la lluvia caía como un manto implacable. ¿Y qué se supone que debo hacer, Elías, enfrentar todo lo que me duele, o simplemente seguir escondiéndome en esta casa? Mi voz sonó quebrada, como una confesión que llevaba demasiado tiempo guardada. Él se levantó, acercándose a mí con pasos decididos pero sin prisa, sus ojos no apartaban los míos. No estás sola en esto, dijo, extendiendo la mano hacia mí. No tienes que cargar con tu dolor sin ayuda. Puedo estar a tu lado, si me dejas. Sentí un cosquilleo recorrer mi piel al rozar su mano cálida contra la mía, un contraste con el frío que nos rodeaba. Sin embargo, una parte de mí se resistía. No es tan simple, Elías, susurré, apartando la mirada. No entiendes lo que he perdido, lo que he tenido que sacrificar para llegar hasta aquí. Él apretó suavemente mis dedos, invitándome a mirarlo de nuevo. Enséñame, pidió con sinceridad. Déjame conocer tus cicatrices, para poder ayudarte a sanarlas. Un relámpago iluminó la habitación, y por un breve instante, vi en su rostro una mezcla de dolor y esperanza que me conmovió. Sentí que mi corazón latía con fuerza,
como si respondiera a esa conexión profunda que parecía formarse entre nosotros. Pero también sentí miedo de abrir esa puerta y que todo se viniera abajo. ¿Y si me equivoco?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Y si confiar en ti solo trae más dolor? Elías me miró con una paciencia infinita. No hay garantías en la vida, Laura, dijo suavemente. Pero vivir con miedo es perderse a uno mismo. Si no arriesgas, nunca sabrás lo que podríamos construir juntos. Un silencio cargado de significado nos envolvió, y por un momento, solo existíamos nosotros dos en medio de aquella tormenta implacable. Me sentí atrapada entre el deseo de rendirme y la necesidad de protegerme, entre la oscuridad del pasado y la promesa incierta del futuro. Finalmente, tomé una decisión. Giré hacia él y, con lágrimas que rodaban por mis mejillas, apoyé mi cabeza en su pecho, buscando en su calor un refugio para mi alma cansada. Estoy cansada de huir, susurré. Quiero intentarlo, Elías. Pero necesito que me guíes. Él me envolvió en un abrazo firme y protector, y en ese instante, la tormenta pareció perder fuerza, como si el mundo reconociera que algo nuevo había comenzado. La casa crujió bajo el peso del viento, pero dentro, entre las sombras y la lluvia, una chispa de esperanza comenzó a arder con fuerza. Sabía que aquello era solo el inicio, que el camino estaría lleno de obstáculos y verdades dolorosas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Y eso, en medio de la tempestad, era un milagro que no estaba dispuesta a desaprovechar. La lluvia seguía golpeando con insistencia los cristales de la casa, creando una sinfonía que parecía resonar con la tormenta interna que me consumía. Aquel abrazo con Elías había sido un refugio momentáneo, pero sabía que la noche aún guardaba secretos que no podía evitar enfrentar. Me separé de él lentamente, sintiendo todavía el calor de su cuerpo contra el mío, y busqué en sus ojos la fuerza que necesitaba para seguir. Tenemos que hablar, Elías, dije con voz apenas audible, mientras mis dedos jugueteaban nerviosos con el dobladillo de mi vestido. No podemos seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros. Esto no es solo una tormenta pasajera. Él asintió, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y preocupación. Estoy aquí para escucharte, para entenderlo todo, Laura. Pero necesito que seas honesta conmigo. Respiré profundo, intentando ordenar las palabras que se amontonaban en mi mente. Es complicado, empecé, porque no solo es lo que siento por ti, sino todo lo que llevo dentro. El pasado, las heridas, las traiciones. No sé si estoy lista para enfrentarlo todo. Sentí como una lágrima escapaba y resbalaba por mi mejilla, y Elías la limpió con el pulgar con una ternura que me conmovió. Lo sé, respondió, su voz firme pero suave. Y no tienes que hacerlo sola. Pero si seguimos ocultando lo que hay entre nosotros, si seguimos negando esta conexión, solo alimentaremos la tormenta que nos amenaza. Sus palabras me hicieron temblar, porque sabía que tenía razón. Habíamos estado evadiendo la verdad demasiado tiempo, pero ahora el peso era insoportable. El silencio se instaló de nuevo en la habitación, interrumpido solo por el sonido del viento y la lluvia. Elías se acercó y tomó mis manos entre las suyas, apretándolas con delicadeza. Déjame acompañarte en este camino, Laura. No prometo que será fácil, ni que no habrá dolor. Pero juntos, podemos enfrentar lo que venga. Sentí una mezcla de miedo y esperanza que me arrancó un suspiro profundo. ¿Y si todo esto termina destruyéndonos?, pregunté, con el corazón latiendo acelerado. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes? Él me miró con una calma que contrastaba con la tormenta en mi interior. Entonces caeremos, sí. Pero nos levantaremos juntos. Porque a veces, la fuerza más grande nace de la vulnerabilidad compartida. Me dejé llevar por sus palabras, permitiendo que la calma se asentara en mi pecho por primera vez en mucho tiempo. Pero justo cuando parecía que íbamos a encontrar un respiro, un ruido seco proveniente del pasillo nos sobresaltó. Miramos hacia la puerta, el silencio convertido en una tensión insoportable. La puerta se abrió lentamente y, con pasos decididos, apareció Clara, mi amiga más cercana, con su habitual expresión seria y esa mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias. Tenía el cabello recogido en un moño apretado y vestía un abrigo oscuro que contrastaba con la luz tenue de la habitación. Laura,
necesitamos hablar, dijo Clara con voz firme, dejando caer en la mesa una carpeta llena de documentos y fotografías. Su presencia rompió el delicado equilibrio que habíamos comenzado a construir, y su mirada se posó en Elías con una mezcla de desconfianza y advertencia. Sentí como el aire se volvía más denso, como si aquella mujer trajera consigo un huracán capaz de desatar todos los fantasmas que creía haber dejado atrás. Miré a Elías, que mantenía la compostura, aunque en sus ojos brillaba una chispa de inquietud. ¿Qué es todo esto, Clara?, pregunté, tratando de mantener el control, pero con la voz cargada de preguntas que temía escuchar las respuestas. Ella no respondió de inmediato, sino que abrió la carpeta y deslizó una fotografía hacia mí. Era una imagen borrosa, tomada desde lejos, donde se veía a Elías saliendo de la casa la noche anterior, empapado y con una expresión tensa. ¿Quieres explicarme por qué Elías estuvo aquí anoche, Laura?, preguntó Clara, con una mezcla de acusación y preocupación. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa, y supe que aquella noche apenas había comenzado a revelar los secretos que me perseguirían. Miré a Elías, buscando en sus ojos alguna explicación, pero él solo me devolvió una mirada cargada de dolor y determinación. La tormenta no era solo la que golpeaba la casa, sino la que estaba a punto de desatarse en nuestras vidas, y no había forma de detenerla. La atmósfera en la estancia se volvió irrespirable, como si el aire se hubiera espesado con cada palabra que Clara había pronunciado. La carpeta abierta sobre la mesa parecía un abismo que amenazaba con engullir todo lo que había intentado construir esa noche. La imagen borrosa de Elías, empapado y tenso, me recordaba que las apariencias podían ser traicioneras, pero también que las verdades ocultas tenían una forma cruel de salir a la luz. Miré a Clara, cuyos ojos penetrantes no dejaban espacio para mentiras ni evasivas. ¿Por qué me estás mostrando esto?, pregunté con voz temblorosa, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. Ella no dudó. Porque mereces saberlo todo, Laura. No puedes seguir fingiendo que nada pasa cuando las sombras del pasado están a punto de alcanzarte. Elías permaneció en silencio, su mirada fija en mí, pero detrás de sus ojos azules vi una tormenta aún más profunda que la que rugía fuera de la casa. Sus labios temblaron ligeramente antes de que finalmente hablara. No todo es lo que parece, Laura. Hay cosas que no sabes, secretos que he guardado para protegerte, aunque quizás haya fallado en hacerlo. Sentí que el corazón me latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza luchando por dominar mis pensamientos. ¿Protegerme, de qué?, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Elías dio un paso hacia mí, su voz bajó a un susurro. De un pasado que no solo me persigue a mí, sino a todos los que se acercan. De un hombre llamado Iván, tu exmarido, que no ha dejado de vigilarte. Un escalofrío recorrió mi espalda. Iván. El nombre que había intentado olvidar, la sombra que había oscurecido tantos momentos de mi vida. ¿Él sabe que estás aquí?, pregunté, con la voz apenas audible. Elías asintió. Sí. Y si no tenemos cuidado, puede que no solo te haga daño a ti, sino a todos los que te importan. La realidad se me vino encima como un torrente imparable. Todo encajaba, las miradas furtivas de Iván, sus llamadas sin respuesta, y ahora la presencia inesperada de Elías, que venía a traer más preguntas que respuestas. Me sentí atrapada entre el miedo y la desesperación, sin saber en quién confiar ni cómo proteger lo que aún me quedaba. Clara rompió el silencio con una voz firme. Laura, debes decidir qué quieres hacer. Puedes quedarte aquí, enfrentarte a esta tormenta con Elías, o huir de nuevo y dejar que todo se desmorone. Sus palabras resonaron en mi mente, como un eco que me recordaba que ya no podía seguir escapando. Me llevé las manos al rostro, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. No sé si tengo la fuerza, confesé, pero tampoco puedo seguir huyendo. Elías se acercó, tomando mi rostro entre sus manos con delicadeza. No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí, y no te dejaré caer. En ese instante, un golpe seco resonó desde la entrada, seguido por un crujido que hizo que todos nos volviéramos hacia la puerta. El viento había arrancado la cerradura, y la oscuridad de la noche se coló en la casa, como una presencia amenazante que anunciaba que la tormenta apenas estaba comenzando. El miedo se instaló en mi pecho, pero también una extraña determinación. Sabía que el camino sería difícil,
que las heridas del pasado tendrían que abrirse para poder sanar, y que cada paso que diera me llevaría más cerca de una verdad que podría destruirlo todo o salvarnos. La noche no iba a terminar en calma, y yo tampoco. Entre la lluvia, las sombras y las miradas cargadas de secretos, comprendí que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Y mientras el viento rugía a nuestro alrededor, supe que la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse dentro de mí. El sonido de la cerradura al romperse resonó como un trueno en la casa silenciosa, y el viento colándose por la puerta abierta arrastró consigo un frío cortante que nos hizo temblar a los tres. Mis dedos se entrelazaron con los de Elías, buscando en su tacto un ancla que me mantuviera firme ante la amenaza invisible que se acercaba. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa, tratando de aparentar valentía, pero el miedo se enroscaba en mi garganta como una serpiente. Clara se acercó a mí, su figura firme y decidida, y con un gesto rápido cerró la puerta de un golpe, asegurándola con un pestillo antiguo que parecía resistir por voluntad propia. «Esto no va a ser fácil», susurró Clara, sus ojos recorriendo cada sombra de la habitación. «Iván no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Y ahora que sabe que Elías está aquí, la lucha será aún más peligrosa». Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Iván, el hombre que había marcado mi pasado con su fría indiferencia y sus amenazas veladas, parecía una sombra interminable que se proyectaba sobre mi presente con una fuerza aterradora. Elías me miró con una mezcla de dolor y rabia contenida. «He visto lo que puede hacer», dijo con voz grave. «Y no pienso dejar que te haga daño, Laura». Intenté calmar mi respiración acelerada mientras la tormenta seguía golpeando las ventanas, como un tambor que marcaba el ritmo de una batalla que apenas comenzaba. «¿Qué podemos hacer?», pregunté, sintiendo que la desesperación buscaba abrirse paso entre la determinación que intentaba mantener. Clara abrió la carpeta y sacó un pequeño teléfono móvil. «He estado recopilando pruebas, grabaciones, fotografías. Iván tiene rivales, enemigos, y nosotros podemos usarlos en nuestra defensa. Pero necesitamos actuar rápido y con inteligencia». Su mirada se clavó en la mía, llena de firmeza. «No es solo tu vida la que está en juego, Laura. También la de Elías y la mía». La sensación de que el suelo se movía bajo mis pies se intensificó. Todo lo que había creído seguro se desmoronaba ante mis ojos, y sin embargo, algo en aquella alianza improvisada me daba un extraño sentido de esperanza. «Entonces no podemos quedarnos aquí», afirmé con más convicción de la que sentía. «Tenemos que salir, escondernos, planear cada movimiento». Elías asintió y se acercó a la ventana, mirando hacia la noche oscura y tormentosa. «Esta casa ya no es un refugio», dijo sombrío. «Pero tampoco podemos huir sin un plan. Iván es astuto, y tiene recursos que desconocemos». El silencio cayó entre nosotros, cargado de una tensión que parecía devorar el poco aire que quedaba. De repente, un ruido sordo proveniente del piso superior rompió esa calma tensa. Nos miramos con alarma, nadie había subido las escaleras desde que Clara llegó. «¿Qué fue eso?», pregunté, sintiendo como mi corazón se aceleraba aún más. Elías empuñó un destornillador que había encontrado en una mesa cercana, como si fuera su única arma contra un enemigo invisible. «Voy a comprobarlo», dijo, con una determinación que no podía ignorar. Subió las escaleras con paso firme, y yo permanecí detrás, con Clara a mi lado, ambas en silencio, esperando lo peor. El tiempo se volvió insoportablemente lento, y cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, Elías regresó con una expresión grave pero calmada. «No había nadie», informó, aunque sus ojos no lograban ocultar la inquietud que sentía. «Pero esto no ha terminado, Laura. Iván está jugando con nosotros, moviendo piezas en la oscuridad». Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque, por ahora, estábamos a salvo, terror porque sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que la tormenta alcanzara su punto más violento. Me aferré a las manos de Elías y Clara, como buscando la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. «Tenemos que prepararnos», susurré, con una convicción nacida del miedo y la esperanza. «Esta noche no termina aquí. La verdadera batalla apenas comienza». El eco de mis palabras aún vibraba en la habitación cuando un estruendo ensordecedor sacudió la casa, como si el mismísimo cielo se hubiera desplomado sobre nosotros.
La tormenta exterior parecía intensificarse, pero esta vez el peligro ya no era solo la lluvia ni el viento, sino algo mucho más oscuro que acechaba en la penumbra. Clara fue la primera en reaccionar, cerrando con rapidez las ventanas y asegurando cada pestillo con manos firmes, mientras Elías y yo nos mirábamos, compartiendo un miedo que no necesitaba ser nombrado. Me sentí atrapada en una pesadilla que se desplegaba con una intensidad que jamás habría imaginado, y a la vez, una parte de mí se negaba a rendirse. «Tenemos que movernos, ahora», dijo Clara con voz urgente, sacando del bolso una linterna pequeña y un paquete de llaves. «He preparado un plan de escape, pero necesitamos ser rápidas y discretas». Sentí como la adrenalina recorría mis venas, despertando un instinto de supervivencia que creía olvidado. Elías me tomó de la mano con fuerza, su mirada fija en la puerta como si esperara cualquier amenaza. «No dejaré que te pase nada», susurró, y en su voz vibraba una promesa que me hizo temblar, no solo por el frío, sino por la intensidad de lo que sentía. Nos deslizamos por el pasillo en silencio, cada paso un desafío contra el miedo y la incertidumbre. La casa, que durante años había sido mi santuario, ahora se sentía como una jaula, un espacio en el que los fantasmas del pasado acechaban en cada sombra. El olor a humedad y madera vieja nos envolvía, y el tenue haz de la linterna de Clara era la única luz que nos guiaba. Llegamos a la puerta trasera, que daba acceso a un sendero que conducía al bosque cercano, un lugar que conocía bien pero que ahora parecía un territorio inhóspito y amenazante. Clara abrió la puerta con cuidado, y un viento helado nos golpeó al salir, mezclándose con la lluvia que seguía cayendo sin tregua. «Rápido, por aquí», indicó Clara, y comenzamos a avanzar por el sendero, la oscuridad envolviéndonos como un manto impenetrable. El sonido de nuestros pasos se mezclaba con el rugido del viento y el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Sentía el corazón latiendo a 1000 por hora, y la piel erizada por la sensación de ser perseguidas. De repente, un ruido seco detrás de nosotros nos hizo detenernos en seco. Miré hacia atrás y vi una sombra que se movía entre los árboles, una figura que avanzaba con paso decidido, implacable. «Nos siguen», exclamó Clara, y sin perder tiempo, aceleramos el paso. El bosque se convirtió en un laberinto de oscuridad y desesperación. La lluvia empapaba mi cabello y mi vestido, y el frío calaba hasta los huesos, pero no podía permitirme detenerme. Elías me estrechó la mano con fuerza, recordándome que no estaba sola, que juntos podíamos enfrentar cualquier peligro. Avanzamos sin rumbo fijo, guiados solo por el instinto y la urgente necesidad de escapar. El sonido de los pasos detrás de nosotros se hacía cada vez más fuerte, más cercano. Sentí que el miedo me paralizaba, pero también una rabia creciente, una determinación feroz de no rendirme sin luchar. Finalmente, llegamos a un claro donde la luz de un farol solitario iluminaba débilmente el camino hacia una carretera desierta. «Por allí», susurró Clara, señalando hacia el asfalto mojado. Corrimos con todas nuestras fuerzas, dejando atrás la sombra que nos acechaba y la tormenta que parecía querer tragarnos. Al llegar a la carretera, nos detuvimos, jadeando y temblando, pero libres, al menos por un momento. Elías me abrazó con fuerza, y sentí como sus brazos se convertían en un refugio contra el caos que nos había perseguido. «Esto no ha terminado», dije entre sollozos, «pero mientras estemos juntos, podemos enfrentarlo». Elías asintió, con la mirada llena de una mezcla de dolor y esperanza. «La tormenta aún ruge, Laura, pero juntos encontraremos la calma». Mientras la lluvia seguía cayendo sin descanso, supe que la noche me había cambiado para siempre. Había cruzado un umbral del que no había retorno, y aunque el camino por delante era incierto y peligroso, estaba lista para luchar por la verdad y por la posibilidad de un nuevo comienzo. La tormenta rugía con una fuerza descomunal, como si el cielo entero se desatara en su furia para reflejar el caos que sentía en mi interior. El viento azotaba con violencia, arrancando hojas y ramas, y la lluvia caía en cortinas densas que empapaban hasta el alma. A nuestro alrededor, el bosque parecía un monstruo despiadado, sus sombras alargadas y retorcidas danzando al compás del temporal. Sentí como el corazón me latía con fuerza desbocada, cada latido un recordatorio del peligro que nos seguía, de la batalla que apenas comenzaba. Elías me sostenía firme, sus manos cálidas contra mis dedos helados, y en su mirada ardía una determinación que me daba fuerza para no caer. Pero sabía que no bastaría con eso para sobrevivir.
El sendero que habíamos tomado se convirtió en un laberinto de oscuridad y confusión, donde cada paso podía ser el último. La figura que nos perseguía se acercaba implacable, un espectro que parecía alimentarse de nuestro miedo y desesperación. En aquel instante, la realidad se tornó insoportable. Estábamos atrapados en una tormenta que no solo azotaba el exterior, sino que desgarraba nuestras almas. Clara, con la linterna temblando en sus manos, trataba de mantener la calma, su voz firme como un faro en medio del caos. No podemos rendirnos ahora, dijo, sus palabras un grito de resistencia contra la oscuridad. Debemos encontrar un lugar seguro, aunque solo sea por un momento. Pero el bosque no cedía, y las ramas se convertían en cuchillas invisibles que raspaban nuestra piel, mientras el suelo resbaladizo amenazaba con hacernos caer en cualquier instante. Sentí que mis fuerzas flaqueaban, que el peso de la tormenta me aplastaba, y por un momento, el miedo quiso consumirme por completo. Entonces, en medio de aquella desesperación, Elías apretó mi mano con fuerza, transmitiéndome un calor que desafiaba el frío y la oscuridad. No estás sola, Laura, susurró con una intensidad que atravesó mi alma. Estamos juntos en esto, y no te dejaré caer. Sus palabras fueron un bálsamo, una llama que se encendió en mi pecho y me dio la fuerza para seguir adelante, para desafiar la tormenta y sus sombras. Corrimos, tropezamos, nos levantamos, y aunque cada paso parecía un desafío imposible, la voluntad de sobrevivir y de protegernos era más fuerte que el miedo. Finalmente, entre los árboles, vislumbramos una vieja cabaña de madera, su estructura temblando bajo el golpe del viento, pero ofreciendo una promesa de refugio. Sin pensarlo dos veces, nos dirigimos hacia ella, la esperanza renovando nuestros pasos agotados. Al entrar, la oscuridad nos envolvió, pero también un silencio que contrastaba con la furia exterior. Cerramos la puerta con esfuerzo, asegurándola con lo poco que encontramos, y nos apoyamos en las paredes temblando, exhalando el aliento contenido. La tormenta seguía golpeando con furia, pero dentro de aquel refugio precario, sentí que habíamos ganado una batalla momentánea. Miré a Elías y Clara, sus rostros iluminados por la tenue luz de una vela que Clara encendió con manos firmes. Esto es solo el comienzo, dije con voz firme, aunque el cansancio pesaba en cada fibra de mi cuerpo. La tormenta no ha terminado, y tampoco nosotros. Elías me sostuvo la mirada, y en sus ojos vi la promesa de que, a pesar de todo, lucharíamos hasta el final. La tormenta rugía afuera, un monstruo implacable, pero dentro de nosotros ardía una llama que ni el viento ni la lluvia podrían apagar. En ese instante, comprendí que la verdadera batalla no era contra la tormenta exterior, sino contra los fantasmas que llevábamos dentro, y que solo enfrentándolos juntos podríamos encontrar la calma que tanto anhelábamos. La noche era oscura y el futuro incierto, pero mi espíritu estaba dispuesto a arder con la fuerza de 1000 tormentas, porque sabía que el amanecer, aunque lejano, llegaría. Y cuando eso sucediera, nada volvería a ser igual. La cabaña crujía bajo el peso del viento, como un gigante dormido que despertaba con furia, pero dentro de esas paredes desgastadas, el tiempo parecía haberse detenido. Elías, Clara y yo estábamos juntos, aunque la incertidumbre se aferraba a cada rincón de la estancia, como una sombra que se negaba a desaparecer. Me senté en un viejo sillón cubierto de polvo, el vestido pegado a mi piel por la humedad, y sentí como el cansancio me envolvía como una manta fría. Miré a mis compañeras de batalla, Clara, con su rostro serio y decidido, y Elías, cuyos ojos azules aún brillaban con la intensidad de quien ha visto demasiado pero no se rinde. En ese instante, supe que no estaba sola, aunque el peso del pasado y del presente me aplastara. El silencio se volvió denso, casi insoportable, y me pregunté si alguna vez podría recuperar la paz que había perdido. Las palabras parecían inútiles frente a la tormenta que habíamos vivido, y sin embargo, una voz interior me instaba a no rendirme, a buscar la fuerza en lo más profundo de mi ser. De repente, un sonido sutil rompió la quietud, el zumbido de un teléfono móvil que Clara había dejado caer en la mesa. Miramos el dispositivo, y en la pantalla apareció un mensaje que heló mi sangre: sé dónde estás. No intentes escapar. El nombre de Iván apareció en mi mente como un espectro ineludible. Era la señal de que la tormenta no acabaría fácilmente, que la oscuridad seguía acechando, y que el precio de mis decisiones podría ser más alto de lo que jamás imaginé. Me levanté con esfuerzo, la determinación reemplazando el miedo que me había paralizado.
No puedo seguir huyendo, dije con voz firme. Tengo que enfrentar esto, aunque duela, aunque destruya todo a mi paso. Elías se acercó, tomando mis manos entre las suyas. No estás sola, Laura. Juntos enfrentaremos lo que venga, y encontraremos la salida de esta oscuridad. Su promesa era un faro en medio de la tormenta, un ancla que me mantenía a flote cuando todo parecía perdido. Clara asintió, guardando el móvil con cuidado. Hay fuerzas en juego que no comprendemos del todo, pero no podemos dejar que nos controlen. Esta es nuestra batalla, y la vamos a ganar. La lluvia seguía golpeando con furia la cabaña, como un tambor que marcaba el ritmo de una guerra invisible. Pero dentro de mí, una llama comenzó a arder con fuerza renovada, una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Sabía que el camino sería arduo, que las heridas abiertas tardarían en sanar, y que la tormenta que me había llevado hasta ese lugar aún no había terminado. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía a mi lado a quienes me ayudarían a enfrentarla. Mientras la noche se hacía más profunda y el viento ululaba con ferocidad, me preparé para lo que vendría. Porque la verdad estaba ahí afuera, esperando ser descubierta, y yo estaba dispuesta a pagar el precio para encontrarla. El amanecer podía estar lejos, pero algo dentro de mí me decía que esa luz llegaría, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. Y cuando eso suceda, nada ni nadie podrá borrar lo que hemos vivido, pero sí podremos decidir qué camino tomar a partir de ahora. La tormenta había destruido mucho, pero también había abierto una puerta. Y yo estaba lista para atravesarla, sin miedo, con la fuerza de quien sabe que la batalla más dura es la que se libra dentro del propio corazón.